Señor Barraza, ¿cómo lo ve usted? Que no seamos el centro del universo, que algún día se tenga la certeza de que hay... Venga, responda. Yo creo que estamos hablando aquí de dos temas distintos. Por un lado, como decía el profesor, en Puerto Rico estamos hablando de lo que es búsqueda de vida extraterrestre y de astrobiología, ciencia pura. Lo que tú nos estás mencionando, Camilo, aquí es las implicancias sociales de cómo se podría percibir este fenómeno actualmente, ¿no? En términos religiosos, por supuesto que hay un impacto. En términos económicos, por supuesto que hay un impacto. Y en términos políticos, por supuesto que hay un impacto. El hecho de que se confirmase en algún punto que la verdad, la existencia de vida extraterrestre es posible. Te doy un dato, Camilo. En el año 2013, en el World Economic Forum en Davos, en Suiza, se tocó este tema dentro del X Factor. ¿Cómo implicaría, cómo impactaría la economía mundial la confirmación de vida extraterrestre? Y de hecho, las agujas se moverían, Camilo. Creo que ese es un tema aparte. El tema, creo que estamos discutiendo aquí, es fenómenos aéreos anómalos, que es el nombre con el cual se comprende el tema hoy, ¿no? Antes, ovnis, hoy fenómenos aéreos anómalos, Camilo. Si llegaran seres de otros planetas o alguna forma de vida de otros planetas, señor Barraza, ¿conoce usted de algún protocolo de algún gobierno serio al respecto para enfrentar esa situación? Claro que sí. Te explico un poco. Yo soy investigador principal aquí en Perú del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea del Perú. Este es el departamento oficial desde el Ministerio de Defensa en Perú que se dedica a investigar lo que se comprende como fenómenos aéreos anómalos. Es decir, nosotros sí tenemos en Perú un departamento que recopila investigación, investiga los reportes y las denuncias para poder dislucidar de qué cosas se está hablando acá, porque todo esto se trata básicamente de un tema principal. Más allá de la posibilidad de vida extraterrestre, de que si estamos o no estamos solos, se trata de un tema de seguridad nacional. Entonces, este departamento, que está desde octubre del año 2013, ha venido recopilando una serie de información que es bastante interesante. Por supuesto que nos llama la atención lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero cada país también tiene su casuística. Chile, Argentina, Brasil, entre otros países, Uruguay, entre otros países, son países que tienen oficinas en Latinoamérica que hacen investigación en índole de defensas nacionales específicamente. Por supuesto que tenemos... ¿Similar a la de Perú? Pero le digo, similar a la de Perú. ¿Esas oficinas trabajan con la Fuerza Aérea? Trabajan con la Fuerza Aérea, son oficinas de las Fuerzas Aéreas de los países que te estoy describiendo, exactamente. Señor Barraza, los pilotos de Estados Unidos dijeron al New York Times haber visto estos objetos que volaban a velocidades hipersónicas a más de 9.000 metros de altura, descritos como una suerte de cubos encerrados en una esfera. Josh Gradisher, que es el portavoz de la Armada, admitió que el ejército no tiene una explicación sobre estos avistamientos y que son bastante comunes. Sé que la oficina para la cual usted trabaja se especializa o está sobre todo concentrada, enfocada en detectar lo que no es, para evitar las historietas y las habladurías y todas esas teorías pseudocientíficas. Pero en el caso de su organización, de su oficina, ¿cómo encajan ustedes esta información del New York Times y estos avistamientos que dicen haber visto estos 5 pilotos? Aunque está claro que son muchos más los pilotos que dicen haber visto algo así. Sin duda, Camilo, nosotros aquí en Perú tenemos una casuística. No puedo establecer una proporcionalidad versus la cantidad de avistamientos que hay en los Estados Unidos versus los que hay aquí. Nosotros tenemos protocolos muy establecidos para el manejo de este tipo de incidentes aéreos, ¿no? Nuestros protocolos son absolutamente interdisciplinarios. Trabajamos con diversas secretarías o ministerios, Secretaría de Transportes y Comunicaciones, Comercio, Relaciones Exteriores, Defensa, por supuesto, y las fuerzas militares, definitivamente, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer desde el departamento es no llegar a la conclusión de poder determinar de qué hablamos cuando vemos estos fenómenos aéreos anómalos. Eso es muy difícil aplicando un riguroso método científico. Acá el profesor me va a entender de lo que me estoy refiriendo. Lo que nosotros tratamos de hacer durante este proceso investigativo es descartar aquellas opciones que no son. Es decir, esto no es
un globo atmosférico, no es un fenómeno meteorológico, no es basura espacial, no es un avión, no es una cometa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos cerrando este abanico múltiple de probabilidades, de escenarios, para poder entrar recién ahí a un campo donde, por supuesto, la hipótesis de visitantes extraterrestres, llamémoslo, también se tiene que ser contemplada, definitivamente, pero no es que estemos absolutamente orientados ahí, como bien explicaste al inicio de este programa, Camilo. Señor Barraza, dígame con absoluta honestidad, por favor. Usted es asesor del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, que trabaja para la Fuerza Aérea de Perú. Los militares peruanos le ponen mucha cortapisa, le ponen muchos límites a la hora de dar información. En absoluto. ¿Le han pedido expresamente no hables de esto? En ningún momento. Antes de yo ingresar al departamento era un investigador civil, escribía en internet, manejaba un blog en internet, he viajado prácticamente todo el mundo investigando este tema, Camilo, y lo conozco. Y más de hablar del secretismo de los gobiernos y todo el tema, yo tuve que entrar a esta oficina para entender cómo era el monstruo por dentro. Y una vez que estuve dentro, comencé a comprender que no es tan cierto todo lo que se habla. Es un tema, como dijo el militar que está invitado acá, con mucho respeto lo digo, no recuerdo su nombre en este momento, pero es un tema de geoestrategia específicamente, y es un tema, el coronel, efectivamente, es un tema de geoestrategia, es un tema de seguridad. Los casos no se pueden cerrar, tienen que seguirse trabajando y seguirse investigando. Los casos descantan con el tiempo, Camilo, y yo tengo otra lectura de lo que ha pasado acá con el New York Times y con estos artículos que ha dado a conocer tanto Politico.com como el tema. La gente se está preguntando en los Estados Unidos por qué la Marina ha dado su brazo a torcer ahora, por qué ha dejado que 5 de sus pilotos hablen con el New York Times. Señor Marcos Barraza, usted quería hacer una lectura diferente, me imagino, de este reportaje. ¿Qué usted quiere decir al respecto? Sí. Adelante, que es libre para hacerlo. Sí, efectivamente, Camilo, un pequeño paréntesis. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existe un departamento, que es la UNOSA, el profesor va a saber de qué estoy hablando, que es para el trato del espacio ultraterrestre y el manejo de estos asuntos. Los protocolos son muy claros a nivel mundial. Los gobiernos no pueden tomar acciones libremente si es que son los países firmantes de este protocolo universal que es en la UNOSA, dentro de la ONU. Eso es un tema aparte, ¿no? Yo quería invitar a la audiencia a una reflexión muy interesante, porque el caso de este llamado disclosure, o esta desclasificación, entre comillas, que se ha dado, es muy interesante por varios aspectos. El primero, y sin duda, es porque de alguna u otra manera se confirmaría un hecho que el gobierno americano ha venido de alguna u otra manera negando durante muchos años, que es el hecho de tener un programa especializado en la investigación de este tipo de incidentes, vamos a llamarlo así. Eso por un lado. A mí me llama poderosamente la atención dos aspectos. El primero de ellos es la facilidad con la que un video de esta magnitud puede salir del Pentágono, así como los testimonios, y ojo, no lo estoy poniendo en duda, me parece muy interesante y lo doy como válido, pero me llama poderosamente la atención. Sabemos lo que ha pasado con el Private Ryan, que sacó los Wikileaks con USB y todas las consecuencias que trajo y se sabe. Yo me imagino que es un poco complicado copiar en un pendrive un video, sacarlo o filtrarlo. No creo que sea tan sencillo. Eso por un lado. Las declaraciones de los pilotos, muy interesantes, sin duda, totalmente de acuerdo. Acá en Perú también hay testimonios bastante similares, pero también hay algo que a mí me llama la atención. 5 años ha durado este programa, desde el año 2007 al año 2012, que es cortado por falta de budget, de presupuesto. ¿Cuánto se metió? 20 millones de dólares, 22 millones de dólares. En 5 años, Camilo. Dime una cosa, ¿cuánto es el budget de defensa de todo el Pentágono anual? Estamos hablando de billones de millones de dólares. Solamente 20 millones de dólares para la investigación de programa avanzado de amenazas aeroespaciales. Me parece realmente bastante suspicaz para analizar por lo menos esto. ¿Cuál es lo que yo pienso directamente? Las empresas privadas
Camilo, son las que desarrollan tecnología militar. Y acá vamos a hablar de una persona muy importante que la audiencia puede también investigar, es Robert Bigelow, Bob Bigelow, que el año pasado, en principios del año pasado, dio una entrevista reveladora. Este multimillonario, el dueño de Bigelow Aerospace, es uno de los principales contratistas de la NASA para proyectos especiales. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? ¿Tú sabías, Camilo, que en los Estados Unidos desde el año 2013 la FAA, la Federal Aviation Administration, dio una orden en sus protocolos que cualquier piloto civil cuando viera y observara un UFO, hablo de su tripulación, ¿a dónde tenía que reportar el UFO? ¿Al MOD, a la agencia de inteligencia? ¿A dónde? No, a la Bigelow Aerospace, a una empresa privada, Camilo. Esto es muy curioso porque Robert Bigelow es muy amigo del senador Harry Reid, quien impulsa este programa de investigación avanzada de amenaza que se cortó directamente. Tienen una amistad que es pública, de la cual se ha hablado muchísimo, y que definitivamente pues hay un interés en buscar esto. ¿Quién maneja esto realmente? ¿Lo maneja el Estado americano? ¿Lo manejan el Estado americano desde programas privados, con empresas privadas, como es el caso de Bigelow Aerospace? ¿Por qué en este momento, Camilo? Hay que reflexionar un poco más. ¿Qué está ocurriendo sobre todo este tema? Recordemos las declaraciones, y con esto termino, Camilo, con esto termino, te prometo, que en el año 2013, ustedes mismos en CNN entrevistaron al ganador del Nobel de Economía, Paul Krugman, y Paul Krugman dijo que en ese entonces, cuando estaban pasando una crisis económica muy fuerte, se requería de un estímulo fiscal fuerte que uniese a todo Estados Unidos de una manera importante. ¿Y por qué no pensar en una amenaza alienígena? No lo digo yo, Camilo, lo dijo Paul Krugman. Y esa amenaza alienígena podía generar ese estímulo fiscal que literalmente sacaba a Estados Unidos de la crisis. Estamos ante una amenaza extraterrestre, Camilo. Estamos presentando fuerzas espaciales, el manejo del control espacial. ¿Qué está ocurriendo? Es para reflexionarlo. Ha citado usted, señor Barraza, a uno de los hombres más inteligentes que conozco, Paul Krugman, que por cierto es un enemigo acérrimo del presidente Trump. Profesor Méndez, muchísimas gracias. Señor Barraza, Marco Barraza, en Lima, Perú, muchísimas gracias. Y me han encantado muchas cosas de las que ha dicho. Con otras, obviamente, discrepo, pero me ha encantado.